I need you to trust me. One last time. Could this be Tom Cruise's final turn as Ethan Hunt? If it is, you know he's going out with a bang. Here's your first look at Mission Impossible: The Final Reckoning, the 8th film in the franchise and the follow-up to Mission Impossible: Dead Reckoning. Whether or not it's the last hurrah, The Final Reckoning arrives in theaters May 23rd. Fuertes lluvias han sido el panorama de Colombia durante las últimas 2 semanas, donde el país ha sufrido 69 episodios de condiciones climáticas extremas debido al fenómeno La Niña en diversas regiones, siendo La Guajira y el Chocó las más perjudicadas según las autoridades. Tenemos una buena parte del territorio nacional en este momento bajo unas lluvias intensas, lluvias que además, debo decirle, llegaron muy tarde. 27 departamentos y 58 municipios han sido impactados según el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las afectaciones incluyen inundaciones, desbordamiento de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra que han afectado a más de 230.000 personas. Hay impactos en diversos departamentos en este momento de diversa magnitud, pero hay 3 zonas hoy con una escala muchísimo mayor y es donde parte del esfuerzo se centrará. El departamento del Chocó es el más afectado hasta ahora, con 22 municipios perjudicados y más de 30.000 familias desplazadas que lo han perdido todo. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. Agradecemos la solidaridad del país en este difícil momento por el que pasa nuestro departamento. Estamos por llegar a las 40.000 familias afectadas. El Chocó nos necesita. El presidente Gustavo Petro declaró desastre natural con un decreto que traslada recursos de la nación para atender la emergencia en el país. La cumbre de APEC domina la atención en Lima, Perú, y reina la expectativa en torno a la llegada de los 2 líderes más esperados, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China, quienes se reunirán según anunció el Departamento de Estado. Estamos esperando una reunión bilateral entre esos 2 líderes, donde no solamente van a reflexionar sobre lo que ha funcionado en esa relación que ha mantenido el presidente Biden muy establemente con medio de sus asesores por los últimos 4 años, pero también el presidente Biden va a hablar sobre los temas que le preocupan, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad cibernética y las acciones de China en el mar del sur de China. Y se dan en medio de la creciente presencia de China en la región. Xi inaugurará virtualmente este jueves el puerto de Chancay, una inversión de $1.300 millones y el primer puerto financiado por el gobierno chino en la región, algo que llama la atención de peruanos de a pie, como el conductor de Uber, David Naval. China ha influenciado bastante, hay más relación con China que Estados Unidos, pero eso es una guerra, ¿no?, entre China y Estados Unidos que incluso se escucha que pelean por Perú, ¿no? Porque en Perú saben que hay bastante potencial y económicamente espero que eso beneficie a mi país. Para Knudsen, esto ha llevado a Estados Unidos a buscar cómo recuperar espacios. Hay cosas que están pasando con los Estados Unidos que son de gran importancia, como la posibilidad de que haya una base espacial dentro del Perú en la parte norte. Oportunidades que se evalúan mientras se reúnen los líderes de las 21 economías que conforman este grupo. Biden y Xi se reunirán el sábado en la capital peruana antes de su partida a Río de Janeiro, donde participarán en el G20. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Lima para Telearuba.